estamos de regreso y reanudamos nuestra tertulia de análisis político. Perdón, de economía. Que estábamos, no, pues solamente por rematar que si al final estos 750.000 millones de los fondos estos de rescate y del MED y del MAT y del SMS y del no sé qué cuántos se llaman, el tema es que hay quien asegura que, claro, eso es una intervención con condiciones, o sea, que no nos vamos a ir de rositas a pesar de que Monti lo quiera llamar como lo quiera llamar, y España se sume, y Hollande también, y todo el que quiera. Es eso, o sea, ¿qué condiciones tiene? Las mismas que si te dieran el dinero directamente o en plazos, como le ha pasado a Portugal, pues esa es la gran cuestión, porque entonces sí que es una intervención y sí que es algo que nos darán a cambio de, pues eso, subir el IVA, en fin, todo lo que ya sabemos que ha pasado en los demás países, que pasa con los empleados públicos y tal. Y esa es la gran duda de esta historia que está en el aire, que esa es otra. No, si es que la historia se repite. Yo recuerdo cuando en España se empezó a hablar de la adhesión a la Unión, a la Comunidad Económica Europea, era entonces, vivía don Francisco Franco todavía muy vivito, es decir, estoy hablando de los años 60. Sí. Fue la época de gran paliza. Justo después de entrar, de ser admitidos en el Fondo Monetario Internacional, empieza a generarse un cierto optimismo entre los tecnócratas del gobierno, que eran los que entonces tenían la voz predominante, y llegan, los López Rodón, López Bravo, López de Letona. López de Letona vino más tardío, pero bueno, estaban ahí, estaba Ullastres, estaba Navarro Rubio, en fin, todo ese grupo, que es el grupo tecnócrata, que empieza el periodo de crecimiento económico. Se genera un cierto optimismo y se dice, bueno, pues el próximo escalón es que nos admitan en la Comunidad Europea, las comunidades europeas. Y entonces se dio un argumento que al menos a los críticos ya del sistema, aunque no militábamos en la izquierda, pero sí éramos críticos del sistema, nos pareció muy razonable. El argumento fue tan sencillo como decir, no, porque no puede a España mandarse fondos de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, porque no estamos seguros en un régimen dictatorial de cómo se van a utilizar esos fondos. Bueno, eso mismo es lo que implican las medidas de intervención cuando se da dinero. Damos dinero siempre que podamos controlar a qué se dedica ese dinero, para saber que no se producirá la insolvencia. Y ojo, porque hay una jugada de la que se está hablando ya, y es que estos créditos sean preferentes a la hora de una suspensión de pagos. Con lo cual, ahí sí que se plantea un problema jurídico importante. El fondo actual, desde luego, como sea claro, el nuevo puede ser que no lo sea. Claro, pero en el caso de que sea del fondo actual que existe, de fondo de rescate llamado, ese es deuda preferente. Es que entonces, por la base te has cargado a todos los obligacionistas, a todos los bonistas, y discutiríamos los salarios pendientes, porque los salarios pendientes por ley son preferentes ante cualquier otra exigencia, ¿no? Pero cuidado. Bueno, Raga, por esa razón y no otra, desde que se anunció el crédito, el rescate, la línea de crédito de los 100.000 millones, nos han seguido zumbando los mercados, porque claro, esos 100.000 millones iban a venir de un fondo, en teoría, porque todavía no sabemos de dónde viene, a ver si acaba viniendo del segundo, porque si viene del primero, la gente vio, oye, pero si este fondo es deuda, esta deuda va a ser preferente sobre nosotros, claro, y por eso nos han estado zumbando toda la semana. Claro. O sea que las cosas algunas de ellas tienen una explicación lógica. Yo, por ejemplo, siempre he encontrado poca explicación lógica a que le echemos las culpas a Grecia. Es que como Grecia no sabe, bueno, eso puede afectar al euro, pero a España específicamente, no. A España será que no sabemos cuánto necesitan los bancos, que no sabemos cuánto necesita el Estado, que no sabemos hasta dónde aplicaremos la medida de los salarios públicos, y ahí es donde puede afectar la prima de riesgo y el IBEX y todos los planteamientos desfavorables, ¿no? Te afecta porque eres sistémico, o sea, porque tú estás mal. O sea, claro, porque si tú eres Alemania, pues lo de Grecia te afecta menos. Claro. Pero si tú estás mal, cualquier riesgo, por ejemplo, si en el caso de la banca española, ¿no? Se ha dicho en el caso de Bankia, ¿por qué hace tanto daño? Bueno, pues porque si cae Bankia,
pues es un riesgo para todo el sector. ¿Por qué? Porque todo el sector no está bien. Si el resto de la banca española y las cajas y todo fueran la gloria bendita, pues bueno, que un banco le fuera mal, pues no sería ninguna... El problema es que contaminaría a los demás, que a su vez están renqueando en una parte importante. Por eso nos afecta a Grecia. Pero es que eso, si estoy de acuerdo a nivel de, digamos, de manejo público, ¿no? Se habla de esto y sí, a uno le parece lógico. Ahora, ¿por qué a mí, Banco X, no voy a poner ningún nombre, me tiene que importar que Bankia quiebre, se caiga y desaparezca? ¿Por qué me tiene que importar a mí? Si todo lo que puedo obtener son ventajas, pues porque sus clientes vendrán a mí, hombre, a ti traerán los depósitos. A ti no, pero psicológicamente a los mercados y tal les pone histéricos porque piensan que, lógicamente, como hay otra zona del sector financiero que no está bien, pues que eso arrastre a las demás. Vamos, creo yo. Poniéndome en la mente de los mercados. Aquí somos muy dramáticos, ¿no? Porque en Suiza quiebran bancos con alguna frecuencia. En Estados Unidos quiebran bancos y no pasa nada. Cuando el Banco of America estuvo hace, que era 15 años, cuando toda la crisis de la deuda de Latinoamérica, el Banco of America estuvo a punto de cerrar, estuvo en suspensión de pagos. El sistema continuó, el Banco of America sí, pero los otros, el First National of Boston y el Citi y el tal, siguieron su vida normal. ¿Cuándo tienes problemas? Cuando empezamos a estar implicados unos con otros. Yo he comprado bonos de fulano y tengo una cartera de bonos extraordinaria y entonces ahí sí. Ahora, ¿cuánta deuda griega tenemos los españoles? Ah, amigo, eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver para que los bancos recapaciten y sepan cuál es su función, que no es tener activos de deuda griega o de deuda portuguesa o incluso de deuda española, aunque el gobierno esté con la metralleta detrás de ellos. Ahora, hoy he estado leyendo y, hombre, claro, ya nos gustaría pagar los intereses que paga Alemania, ¿no? Pero aún así, les han subido un 50%, que claro, un 50% del 7% que un 50% del 1%, que se han estado incluso financiando en negativo, ¿no? Pero empieza a subirles el coste de la deuda. Y esa sería la única vía por la que Merkel, pues bueno, empezar a pensar, oye, vamos a ver, o sea, que ya esto, que empieza a mí también a costarme, aunque sea barato, pero ya empieza a costarme a mí también dinero, ¿no? Que no digo que sea bueno que nos tengan que dar el dinero y todo eso, que sería otra reflexión, pero que quizá en esa reunión del viernes, cuando estén los 4 y decidan algo sobre este dinero para comprar deuda de Italia y España, a lo mejor la señora Merkel tiene que empezar a torcer un poquito el brazo, porque a lo mejor ella también empieza a ver ya que en su casa se empieza... Se puede incendiar. Hombre, no sé si incendiar, porque claro, pagar al 1 y pico no es incendio, pero frente a negativo al 1 y pico, pues bueno, es un 50%. Sí. Por los datos que he leído esta tarde. No, y antes habías dicho un tema que no puede ser de más peso. Hay un problema fundamental, y es la lentitud y la indefinición en todo esto. Es decir, si esto lo hiciera la General Motors, si tomaran las decisiones a este ritmo, habría cerrado, pero hace a los 10 años de haber nacido. Es decir, esto es inconcebible en una empresa privada. Entonces, que todo el mundo, toda esa Europa, la gran Europa, pues esté funcionando o no funcionando con esos postulados de simplemente grandes pronunciamientos que no quieren decir nada, y con un gobierno europeo que es la negación del gobierno, con un presidente de la Comisión que nadie se cree, nadie le escucha, porque ¿para qué vas a escuchar al señor Barroso, no? Si no manda nada. Por eso, entonces, se puede gobernar una situación bajo esos postulados. No, es que siempre estamos, bueno, ahora ha sido el G20, a ver el G20. Ahora, bueno, como no ha pasado nada en el G20, bueno, va a ver qué pasa el viernes en esa reunión de A4. Y bueno, no pasa nada, y hay que esperar a la otra de julio, y así, pero un año tras otro. O sea, llevamos 4 años así, esperando a la siguiente, a ver si en la siguiente ya deciden estos tíos algo.
Deciden aquel tipo de principio que dice: nuestra más firme constatación de que lo que debemos hacer es seguir luchando. O sea, es lo mismo que no decir nada. Es lo que dice todo, es lo que dice la OMC. Eso lo ha dicho cada vez que se reúne es la muestra del fracaso. Vamos. Eso lo ha dicho esta tarde Merkel, cuando estaba con el holandés. Todo era como, bueno, vamos a estudiar Sí. en un futuro. Y yo decía, ¿pero qué futuro? Si el futuro es que soy mismo. O sea, vamos, que es que hoy decías tú, comentabas, ¿no? La prima de riesgo y la bolsa y tal. Es que mañana puede pasar lo contrario. O sea, es que no hay ninguna razón ni para lo de ayer, ni para lo de hoy, ni seguramente para lo de mañana. Pero nos pasará. Pero a la señora Merkel habría que preguntarle, ¿y usted en el Bundestag hace lo mismo? ¿Tarda tanto en tomar una decisión? No. Pues entonces, ¿por qué en Europa sí? Porque tenemos gobernantes que son eso, buenos chicos, pero de los que no se espera nada más que poderles manejar. Pero porque no es una unión, porque cada uno mira para su electorado, para sus intereses, para su presupuesto, claro, ella tiene que dar la cara ante sus ciudadanos y tiene elecciones y tal, entonces claro, esto es un lío. Esto es un lío que nos hemos montado de una Europa unida y un proyecto de futuro y no sé qué, y es todo falso. Sí, ahora resulta se ha visto que era falso. Yo me acuerdo que una de las grandes razones y de las grandes esperanzas que le atribuyeron al euro cuando se iba a introducir es que generaría un mayor sentido europeo de pertenencia. Bueno, eso era muy optimista. La cosa es casi evangélica, ¿no? Sí, realmente. Y desde luego, para decir, mire, cuidado, no diga tonterías, porque es lo que nos falta ya. De todas formas, es curioso. Hace 2 días estaba hablando con una persona con la que tengo mucha amistad, que es de uno de los países de la Europa del Este. Y entonces me contaba que en ese país la gente, las divisas extranjeras no las tiene en euros, las tiene en dólares. Es decir, no han cambiado en todos estos años del euro al dólar, o tiene una parte en dólares y una parte en euros. Sigue siendo el dólar. Y, por ejemplo, para la transacción de viviendas, que se utiliza mucho la divisa extranjera, bueno, la divisa nacional no es tan poderosa, se siguen haciendo en dólares. Claro, no venga usted con modernidades. Sí, es. Lo cual, en fin, me llamó la atención por un lado y por otro me dio mucha tristeza, porque dices, a lo mejor se equivocan, pero a lo mejor no. A lo mejor no. En fin, ha llegado don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo viene la prensa económica de mañana? Pues viene con un poco este desconcierto de cuál es la actitud de Merkel, lo cual, dicho sea de paso, yo personalmente creo que es una actitud, pues, al menos para ella, bastante inteligente, porque va diciendo a todo que sí, pero luego no hace nada o no compromete a su contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, Expansión da un titular: Merkel admite que el fondo de rescate compre deuda. Es decir, parece que ya está hecho, pero el Economista da, yo creo que el titular exacto: Merkel da largas a que el nuevo fondo de rescate compre deuda. Realmente, yo la he oído en directo y era como, bueno, ya lo estudiaremos. Vamos. Vemos con nuestros mejores ojos el que... Sí, puede estar bien, pero ya lo estudiaremos. Sí. Luego, pues, Expansión: el Tesoro pagará hoy un interés récord por los bonos. Un poco de adivinación. Recordemos que mañana hay emisión de deuda a medio plazo de obligaciones del Estado. Bueno, pues a ver qué pasa. Ya lo de verdad, pero, titular con la bola de cristal ya me pero parece... vamos, pues el lunes estalló la prima de riesgo. Estos 2 últimos días, en función de los diversos planes de rescate que se rumoreaban que podían aprobarse, o de bancos centrales o de los fondos de rescate, etcétera, ha bajado. Mañana pues veremos qué pasa. Como ha dicho antes Carmen Tomás, pues lo que pase estos días realmente no es relevante, porque todo responde a la rumorología que estamos escuchando. Entonces, en cuanto se despeje esa rumorología, de fondo, digamos, no ha cambiado nada. Y la situación sigue estando mal de fondo. Lo preocupante es que la rumorología sea ya un titular de un periódico. O sea, que el periódico adivine que mañana ya nos van a dar la... Yo es que de verdad alucino. Pero es que la rumorología, lógicamente, tiene el mejor territorio para establecerse, que es el desconocimiento. Es decir, como que nadie sabe nada, pues cualquiera que diga cualquier cosa. Cualquiera que diga, es un territorio que está baldío, y entonces cualquiera que pone la mano, pues dice lo que se le ocurre, ¿no? Y luego, pues, una noticia de la que también nos hemos enterado hoy, y es
pues del retroceso relativo de la renta per cápita de España con respecto a la media europea, ¿no? Expansión, España se vuelve a quedar atrás en renta per cápita y El Economista, el PIB por habitante ya está por debajo de la media europea. Hemos descendido. Y la verdad es que si acaso lo que sorprende es que no hayamos descendido más, porque en un país con casi 6 millones de parados, lo sorprendente es que la renta per cápita mantenga el tipo, digamos. Bueno, porque pues, los otros, por ejemplo, en... que Italia también habrá, o sea, pienso sí. yo, ¿no? Que claro, en no, relación a otros... pero realmente el PIB español no se ha desplomado, es decir, ha caído, ahora está cayendo un 0,5, pero no hemos para la magnitud de la destrucción de empleo no se ha desplomado un 10% el PIB español, y eso es porque digamos que todos los trabajadores, millones de trabajadores, estaban prestando actividades de muy bajo valor añadido, que claro, cuando se han destruido, pues han mejorado un poco la productividad de los otros y ya está. Ha subido, la productividad hace 3 años que está subiendo, no, pero cuando claro, lo comparas, a base de 5 millones y pico de parados. Claro. ¿no? Pero digo yo que cuando lo comparas con la media también, europea, claro. pues claro, oye, es que tampoco Italia está como estaba, tampoco Francia está como estaba, o sea, cada uno ha ido ahí bajando un poquito, cada uno en su medida, entonces claro, la relación... Sí, pero bueno, pero Alemania... Si todos bajan, baja la media. Sí, eso está claro. No, pero como Alemania no baja, o sea, te quiero decir, pero antes, no, cuando Zapatero decía que íbamos a superar a Italia y no sé a qué, Alemania. Pues, claro. Bueno, eso ya en 2007 eso dijo ya en Alemania. sus ensoñaciones. Pero vamos, se rió de Italia y de Sarkozy, de Berlusconi y de Sarkozy en su momento. Entonces, claro, son esos dos precisamente no es que hayan subido mucho, sino más bien... Y luego, pues también. el Economista anticipa otro de los recortes que parece se pueden producir. Ya lo veremos porque de nuevo aquí estamos no sabemos muy bien, probablemente ni el gobierno lo sepa. El Economista, Sanidad dejará de financiar los medicamentos estrella. Tampoco sabemos. Ah, bueno, pero esos son los paracetamoles y los antiinflamatorios, los que son los de uso masivo. Todo eso fuera, o sea, el paracetamol y los antiinflamatorios y todo eso que se lo compre cada uno de Sí, no, hombre, es lógico. Bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestra tertulia de economía. Doña Carmen, don José, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal.